Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al final del libro de Esdras, hemos llegado al capítulo número 10 y hemos visto todo el contexto del regreso de los judíos después de 70 años de cautiverio. La nueva generación regresa a Jerusalén en medio de adversidades, pueden construir el templo, pasan los años, los reyes cambian y las circunstancias también se ponen un poco difíciles porque son presas los judíos de la tentación, son presas de los ataques del enemigo y por supuesto el Señor va a hacer todo lo posible para que su pueblo pueda salir victorioso, pueda ser reformado y pueda cambiar su estilo de vida. Dios utilizó al sacerdote Esdras en una segunda repatriación para llegar a fortalecer la fe del pueblo del Señor para que fuesen una luz al mundo. Y llegando Esdras se dio cuenta que había una circunstancia particular, pues muchos, incluyendo a sacerdotes, se habían unido con mujeres de la región, mujeres que, aunque podían expresar ser religiosas, en realidad no estaban viviendo lo que Dios había estipulado en su palabra, y Esdras se llenó de indignación al ver que los hombres y todos los que estaban allí, en su mayoría, no habían aprendido las lecciones en la historia pasada, de lo que sucedió en el pasado. Y Esdras proclama una oración delante del Señor, se humilla, y así llegamos hasta el capítulo número 10. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 10 del libro de Esdras. Y el relato comienza diciendo: mientras Esdras oraba y confesaba, llorando y postrado ante la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. Esdras sentía tristeza por la situación que estaban viviendo muchas personas en Jerusalén. Habían descuidado su vida espiritual, se habían entregado a los placeres, no se habían entregado a la idolatría, pero sí se habían entregado a la pasión y se habían unido con mujeres que pertenecían a esas regiones donde no se adoraba correctamente al Señor. Y Esdras lloraba porque también tenía temor por las consecuencias y porque tenía indignación porque el nombre del Señor se estaba pisoteando de nuevo. Y sentía tristeza por la condición del pueblo porque él amaba a su pueblo. Y aquí vemos un remanente que al ver estas acciones de Esdras, de tristeza, de indignación, vemos a un pueblo que se acerca a él, hombres, mujeres, niños, con el mismo sentimiento. En el libro Profetas y Reyes hay una declaración que quiero compartir con ustedes. Dice: los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía, era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. La reforma debe estar inundada de amor. El cambio debe venir como una muestra de amor hacia Dios y amor, por supuesto, al prójimo. Cuando se enseña reforma en nuestras iglesias, esa reforma debe ser el resultado del amor al Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho por nosotros y también amor a nuestro prójimo porque queremos y deseamos el bienestar de nuestros hermanos de fe. Y Esdras quería una reforma, motivado por su amor a Dios y su amor a su pueblo. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia, firmeza, pero también respeto, tolerancia no al pecado, sino a las personas.
la misma tolerancia que tiene Dios hacia nosotros. Repito, no hacia el pecado, no tolerancia hacia las acciones, sino hacia las personas que por rebeldía o por ignorancia están cometiendo terribles errores. Y él quería el bienestar del pueblo. Dice el comentario, como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida y al inculcarle los principios en que se funda toda buena acción. Entonces, ese motor de amor es el que nos va a llevar a motivar a las personas a los cambios necesarios en la vida. Hay que instruir a las personas, mostrarles el error y también mostrarles el camino por donde deben andar. No simplemente señalar que están mal, sino también proveerles una solución. Y Esdras quería para su pueblo lo mejor, quería un cambio decidido. Volviendo entonces a nuestro capítulo número 10, seguimos leyendo lo siguiente. Nos quedamos en el versículo número 2. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, dijo a Esdras: nosotros hemos pecado, porque varias personas se acercaron a Esdras, también con la misma tristeza, el mismo sentimiento, el mismo pesar, la misma indignación. Y dice entonces: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de la gente del país. Sin embargo, decía este hombre llamado Secanías, que debe ser el sentimiento y debe ser la convicción que debemos tener en este momento. Secanías dice: sin embargo, Esdras, estamos reconociendo nuestro error. Sabemos que hemos hecho mal. Estamos tristes por esto que ha sucedido. Estamos arrepentidos. Y dice: sin embargo, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. Lo tengo subrayado. ¿Cómo lo dice en tu Biblia? La mía dice: aún hay esperanza. Para nosotros, que estamos viviendo en el tiempo del fin, que hemos cometido terribles errores por ignorancia, por decisión, porque no sabíamos lo que estaba mal, porque no conocíamos la voluntad del Señor. Y a pesar de conocer algo del Señor, nos inclinamos a satisfacer nuestros propios gustos. Hoy el Señor nos dice, en este tiempo, en este siglo XXI, en este momento que estás viendo este video, el Señor te dice: mientras hay vida, hay esperanza. Aún hay esperanza para ti y para mí, como lo hubo para Israel. Y como había esperanza, había que aprovecharla. Y como para nosotros todavía hay esperanza, tenemos que tomar una decisión el día de hoy, no esperar hasta mañana. Mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de reconocer que nos hemos equivocado. Hoy es el día que debemos manifestar que se necesita una reforma y un reavivamiento. Una reforma motivada por el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces dice el versículo 3. Ahora pues, sigue hablando Secanías, hagamos un pacto. Ahora dice el versículo. Ahora hagamos un pacto con nuestro Dios de que despediremos a todas las mujeres y a sus hijos según el consejo del Señor y de los que respetan los mandamientos de nuestro Dios. Parece una decisión radical. Quizás no lo entendemos en nuestro contexto. Estas personas se han casado, se han unido en matrimonio con mujeres inadecuadas. Posiblemente han tenido hijos con ellas. Y aquí vemos una reacción inmediata de terminar esta relación. No dice que eran sus propios hijos, quizás sí, quizás no lo sabemos. Quizás ya tenían hijos con otras personas. No sabemos cuál era la realidad que estaban viviendo en detalle. Lo vemos desde nuestra perspectiva y quizás no lo entendemos. Pero la información que se nos presenta es que necesitaban un cambio y decidieron tener un pacto con el Señor o renovar el pacto con el Señor y de comenzar entonces cambios externos. La parte final del versículo 3 dice: hagamos según la ley, levántate porque este asunto te incumbe a ti, le dice Secanías a Esdras. Nosotros estaremos contigo, esfuérzate
y ejecútalo. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían así, y ellos se juntaron. Recuerden que los primeros involucrados en estas acciones erradas eran los sacerdotes y los levitas, o sea, los dirigentes religiosos. Dice entonces el versículo 6, entonces Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y fue al aposento de Johanán, hijo de Eliasid, y no comió ni bebió agua, porque se entristeció por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio. Y pregonaron por Judá y Jerusalén a todos los hijos del cautiverio que se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y los ancianos, perdería toda su hacienda y sería excluido de la asamblea de los repatriados. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén a los 3 días, el 20 del 9º mes. Estamos hablando que esto fue aproximadamente entre noviembre y diciembre de nuestro calendario. Y todo el pueblo se sentó en la plaza de la casa de Dios, temblando por causa de aquel asunto y también porque estaba lloviendo. El sacerdote Esdras les dijo: vosotros habéis pecado, porque os habéis casado con mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora, confesadlo al Señor Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, separaos de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, porque ellos creían realmente que Esdras estaba movido por el Espíritu Santo. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado con esto. Queden ahora vuestros príncipes en lugar de toda la congregación, y los que en vuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, porque no eran todos, pero sí una gran parte, vengan a tiempos determinados con los ancianos de cada ciudad y sus jueces hasta que apartemos de nosotros el ardor del enojo de nuestro Dios. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tigba, se opusieron, y los levitas Mesulán y Sabetai los apoyaron. Vemos que no era una situación fácil, había muchas cosas que evaluar, pero los principios eran firmes y como acabamos de leer en el libro Profetas y Reyes, había que ser firme en las convicciones, pero también había que actuar con respeto, con amor, con tolerancia, evaluar cada caso. O sea, era mucha la situación o eran muchas las personas que estaban en situaciones particulares y había que estudiar cada caso de manera particular y tomar una decisión. Pero el principio es firme, así como se nos dice hoy. Se les dice a los jóvenes y se les enseña: no se unan con yugo desigual, incluso ya los que somos adultos. En caso de que quieran formalizar una relación, no unáis a yugo desigual. Aprender de los errores pasados para que no los cometan. ¿Y por qué se cometen estos errores? ¿Por qué pasan estos errores tanto lo que sucedió en tiempo atrás y lo que sucede en el tiempo actual? Bueno, en el libro Profetas y Reyes hay una declaración también relevante que quiero que podamos analizar y voy a leérselas porque me parece muy importante ya que nos atañe a cada uno de nosotros. Aquí está el libro Profetas y Reyes. Voy a buscar el mismo capítulo que estábamos leyendo hace unos minutos y dice lo siguiente: la iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni se obedecen las Escrituras. Porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne ciegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer a los preceptos divinos ha reducido la fuerza de la obligación moral. ¿Cuál es la razón por la cual se cometen tantos errores?
que hay que evaluarlos para poder saber cuál es la solución? Bueno, la razón es porque se descuida el estudio de la Biblia, no se le presta atención a los consejos y somos llevados por nuestras propias inclinaciones. La perversidad, la disipación y la corrupción están arrasando como un diluvio abrumador. Por doquiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresías, enajenamientos, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de la concupiscencia, todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debería formar el fundamento y el esqueleto de la vida social se asemeja a una masa tambaleante a punto de caer en ruinas. O sea, quizás hoy la situación de hoy no es semejante con respecto a lo que sucedía en los tiempos de Esdras, de que ellos se unieron con estas mujeres, sino que hoy pueden ser cosas como las que acabamos de mencionar. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose para conformar su vida con sus preceptos. Yo quiero recomendarles que puedan leer en detalle este capítulo número 51 del libro Profetas y Reyes, que se titula Un despertar espiritual. Es mucho más abarcante el contenido de este material, pero en este momento el tiempo no nos da para leer todos los detalles, pero se los recomiendo porque amplía aún mucho más los consejos que debemos aplicar en el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Entonces, la razón por la cual Israel o Judá cayó en esta condición es porque olvidaron y descuidaron lo que Dios había revelado en su palabra. No se unan con yugo desigual, no se relacionen con estas naciones, sean más bien una luz al mundo y demuestren que pueden ser fieles al Señor y que esa fidelidad trae grandes bendiciones a su vida. Miren las consecuencias del pasado y aprendan de ellas. Pero aquí algunos no aprendieron, pero podemos resaltar que había un remanente que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Los que habían regresado del cautiverio, dice el versículo 16, actuaron de acuerdo con lo convenido. Entonces Esdras eligió por nombre un jefe de familia por cada casa, y ellos se sentaron el primer día del 10º mes, estamos hablando entre diciembre y enero, para conocer los casos uno por uno, para conocer los detalles. No fue que tomaron una decisión general, sino que en la reunión general se tomó en cuenta los casos particulares y concluyeron con todos los que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del primer mes, es decir, entre los meses de marzo y abril. De los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos Masías, Eliezer, Harín y Gedalías. Estos se dieron la mano en promesa de despedir a sus esposas y ofrecieron por su delito un carnero del rebaño. Recuerden que aquí quizás haya falta de información. Nosotros la desconocemos, pero ellos sí la evaluaron. Y es que posiblemente estos sacerdotes ya estaban casados. ¿Quién sabe si estaban casados o eran jóvenes solteros que se emparentaron con estas mujeres? Todos esos casos se evaluaban. Y no les sorprenda de que diga que ya estaban casados con judías, porque hemos visto ya en capítulos anteriores de que esto parecía algo muy normal, tener varias esposas. Entonces tenían que despedir a las esposas extranjeras. No quiero decir que esto sea correcto, estaba mal también. Pero tratar de corregir o enmendar los errores era lo mejor que podían hacer. Entonces se menciona a otros personajes, los hijos de Immer, los hijos de Harín, los hijos de Pasur, y así sucesivamente, hasta los cantores estaban metidos en ese grupo. Se mencionan a todos ellos por nombre, desde el versículo 20 hasta el final del versículo 43. Se menciona la lista de todos aquellos que se unieron con estas mujeres extranjeras y por lo tanto tenían que despedirlas. Vuelvo y repito, quizás en nuestro contexto eso no se entienda. Estamos hablando de contextos diferentes, aunque los principios sean los mismos. En este contexto quizás no se entienda. En la carta
del apóstol Pablo a los Corintios se habla de aquellas personas que están casados con yugos desigual. Dice, te has casado con un hombre incrédulo, estás viviendo con un hombre incrédulo, no lo dejes. Dale testimonio a él para que por tu testimonio se pueda salvar tu esposo. Pero recordemos que el contexto en que Pablo escribió esa carta a los Corintios también era totalmente diferente. Muchas personas conocen la vida espiritual ya estando viviendo en pareja. Entonces no es igual una persona de la fe que va y se une con un yugo desigual habiendo estado en la fe que alguien que no la conocía y ha conocido ahora la palabra del Señor y ya estaba viviendo con esa persona antes de conocer las verdades eternas. Son casos particulares. Entonces, si se tomó esta decisión radical es porque ellos habían evaluado la situación en detalle y se habían dado cuenta la importancia de tomar una decisión acertada para el bienestar del pueblo y para glorificar a Dios delante de los demás. ¿Cómo termina este capítulo número 10? Dice, todos los que habían tomado mujeres extranjeras y algunas habían tenido hijos con ellos. Todos estos hombres que se mencionan aquí, todos ellos se casaron o se unieron en relación íntima con mujeres que no glorificaban a Dios. Hay casos de casos. Hasta esta altura, nosotros hemos podido evaluar muchas historias y hemos visto cómo, y vamos al tiempo de los jueces, vamos a retroceder para tratar de ir entendiendo bien estas acciones. En el libro de Jueces o en el tiempo de los jueces hubo un personaje llamado Elimelec que tuvo que huir y junto con su familia fueron a Moab y en Moab sus hijos se casaron con moabitas. Pero fíjense que una de esas moabitas llamada Ruth pertenece a la descendencia o a la generación de el Mesías, porque Ruth fue una mujer espiritual que siempre quiso hacer la voluntad del Señor porque lo aprendió de Noemí. También vimos en el caso de la conquista de Jericó cómo una mujer que había practicado la prostitución fue convertida y fue aceptada en el pueblo de Israel, Rahab. Entonces, si estas dos mujeres, por mencionar simplemente dos, porque hay muchos casos, si estas dos mujeres fueron aceptadas en el pueblo de Dios, era porque no había exclusión, había inclusión, pero estas personas debían aceptar la voluntad de Dios. Entonces, en cada caso se evaluó la situación, en cada caso se tomó una decisión, así como hoy, en este tiempo, podemos evaluar las circunstancias que están viviendo las personas que conocen la palabra del Señor y de nuestros hermanos de fe. Ciertamente, casarse con una persona con yugo desigual va a traer terribles consecuencias y eso lo hemos visto por testimonio de otras personas. Si hay alguna particularidad en la Escritura que tú no entiendes, es porque tenemos poca información para poder entender las decisiones que ellos tomaban. Pero la base de las decisiones era el bienestar, la base de las decisiones era el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Hoy puede ser considerada esta actitud como cruel, pero en ese momento se hizo la evaluación. No fue una decisión deliberada. Deliberada fue la decisión de haberse metido a vivir con las mujeres inadecuadas. Eso sí fue deliberado. Pero la acción de crear una reforma y de tratar de enmendar los errores se tomó bastante tiempo. Y el mismo Esdras lo dijo, esto no es cuestión de un día ni de dos. Esto es una cuestión que nos va a tomar bastante tiempo. Tiempo que pudieron haber dedicado a otra cosa si no se hubiesen cometido esos errores. Pero me quedo con el versículo número 2, donde Secanías 2 o 3, vamos a revisarlo de nuevo. Vamos a ver. Volvamos al libro de Esdras en el capítulo número 10. Me quedo con el versículo número 2, sí, correctamente. Donde Secanías le dice a Esdras, nosotros hemos pecado, pero aún hay esperanza para Israel. Hermanos, para ti, para mí hay esperanza. Yo no sé qué errores has cometido, qué faltas has tenido, qué circunstancias estás viviendo en este momento, pero hoy me quedo con este mensaje. Para ti y para mí, como lo hubo en el tiempo antiguo, hay esperanza para nosotros y debemos aprovecharla. Y Dios quiere lo mejor porque Él nos ama, así como un padre quiere lo mejor para su hijo. Su padre
El Padre ama a sus hijos. Y el Padre Celestial nos ama a nosotros y quiere lo mejor. Y cuando Él nos dice y nos aconseja algo, es para nuestro propio bienestar. Bien, de esta manera hemos llegado entonces al final del capítulo explicativo por el día de hoy y hemos llegado al final del libro de Esdras. La invitación es para que el día de mañana iniciemos juntos el libro de Nehemías, que se mantiene en este mismo contexto histórico. No nos resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, hoy nos acercamos a ti reconociendo nuestros errores y dándote gracias porque para nosotros hay esperanza. Siempre la ha habido, la hay y debemos aprovecharla. Algunos, Señor, en nuestros errores hemos reflexionado y hemos cambiado el rumbo de nuestra vida y estamos participando de un reavivamiento y una reforma. Hay muchos que todavía no lo han entendido, pero tu Espíritu Santo sigue obrando en ellos. Así que estamos seguros, Señor, de que tú, al tener el control de todas las cosas, sabrás mostrarnos el camino por donde andar y que las decisiones que tomemos debemos hacerlas en la base del amor, consciente de que tú guías nuestros pasos y quieres lo mejor para nosotros. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si Dios lo permite, aquí estaremos el día de mañana para continuar el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras con el libro de Nehemías. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí se suben a diario para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor pueda guiarte a lo largo de todo este día.